empezar a evidenciar hacia dónde está yendo el mundo y cómo hoy si tienes la oportunidad de emprender o la oportunidad de tener un proyecto empresarial, puedas ver de la mano y de la experiencia de una persona que asesora a vicepresidentes y presidentes de diferentes compañías, cómo y dónde colocar el dinero. Hoy quiero darle la bienvenida a un hombre que de profesión es economista, también tiene una especialización en finanzas, tiene 20 años de experiencia en el sector financiero y definitivamente es una de esas personas que ha tenido éxito en su trayectoria profesional, ha sido premiado en muchas ocasiones como uno de los planeadores financieros más importantes del país y en la zona occidente, pues todos los grandes empresarios de esta zona, que es una zona industrial, lo quieren mucho y cuentan con él como ese asesor financiero que les puede dar realmente una asesoría confiable, veraz y entendiendo hacia dónde van los negocios. Bueno, pues el invitado de hoy en esta noche acá en nuestro canal es Juan Carlos Esquivel, pues como se los dije, economista, papá, esposo, tiene dos hermosos hijos. Sus hijos también son unos campeones, son campeones de golf en su categoría. Y bueno, ¿quién más que él que nos pueda contar desde su experiencia cómo hacer negocios, cómo invertir? Y bueno, Juan Carlos, buenas noches a este espacio. De verdad que muchas personas seguramente vamos a ver hoy o tener una visión diferente de la mano tuya, de la mano de tremendo planeador financiero que nos pueda decir a nosotros, pues, hacia dónde va el mundo y si hoy tengo la oportunidad de emprender, cómo emprender y realmente no fallar en ese intento de emprender para los que hemos emprendido. Entonces, bueno, buenas noches, Juanca, un abrazo, tú en Cali, yo en Bogotá. Bueno, esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para todas las personas. Nos encanta hablar de negocios, un equipo de profesionales que estamos llevando marcas a ser esas marcas número uno. Juanca, buenas noches. Buenas noches, Ángela, ¿cómo estás? Un saludo especial a ti y a tu familia. Muchas gracias por esa presentación. Y bueno, más que todo es saludarlos a todos desde diferentes regiones del país, desde diferentes regiones de las Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, de donde esté aperturado o, lógicamente una conexión a través de esta tecnología que hoy en día más que nunca tenemos que aprovecharla al máximo. Pues un saludo muy especial. Hoy en día desde mi casa, desde la ciudad de Cali, y pues para mí es un privilegio compartir con ustedes una vez más sobre los conocimientos en planeación financiera y por qué desde el punto de vista económico, desde el punto de vista coyuntural, hoy en día hay que tomar las mejores decisiones porque son los que tengan la capacidad de reinventarse y la capacidad de asumir con liderazgo un cambio. Y hoy estamos en un año que va a determinar con mayor, eh, propósito y con mayor entusiasmo y mucha pasión, tener que reinventarse, tener que tomar decisiones acertadas, tener que pensar las cosas con conocimiento. Y entonces esta charla les va a ayudar mucho a, a pensar con claridad, porque esto es una experiencia o lo que yo llamé una economía de experiencia, muchos asesoramientos que durante 5 años y lógicamente a través también de escribir un libro con mucho amor para las personas que desean cambiar su vida en prosperidad. Así que para mí es un privilegio más saludarlos, dándole las gracias pues lógicamente a todos las personas que hacen posible. Y bueno, para comenzar, voy a compartirles la presentación que quiero, a la cual titulé Las 6 alcancías. Correcto, es una presentación del capítulo de un libro donde, digamos, hay muchos capítulos que tienen que ver con planeación financiera en lo que escribo,
Uno de ellos es las 6 alcancías. Y en las 6 alcancías es un diagnóstico de lo que hoy en día viven las personas. Es un diagnóstico de lo que si tienen el concepto claro de cómo administrar cada alcancía, van a llegar a un equilibrio económico. De hecho, uno de los capítulos del libro está el trípode de la estabilidad económica, la matriz del éxito, el círculo de generación de valor, el control del riesgo. Son capítulos que te van a enseñar a cómo tener un equilibrio y tranquilidad en la vida, vivir una vida digna, porque no se trata, a nosotros nos enseñaron mal la libertad financiera, prácticamente la libertad la enseñaron como si fuera ganarse el baloto electrónico, recibir una herencia, algo muy, muy puntual. No, cualquier persona puede tener derecho a vivir una vida digna y la libertad es cuál es tu nivel de vida. Si tú vives bien con $1,000, con $2,000, pues ¿qué estás haciendo desde un salario mínimo legal en tu país para llegar a ese ingreso residual? Y ahí ya llegas a la libertad. Y lógicamente, si hay un negocio y una inversión que te permite llegar a eso. Entonces, este título de las 6 alcancías y este tema te va a ayudar a identificarlo. Me costó muchos años explorar los mejores negocios que hay en el mundo y lógicamente aterrizarlo en las 6 alcancías para que te dé un diagnóstico mucho más acertado, para que logres ese objetivo de vivir una vida digna, ¿correcto? Y sin preocupaciones, lógicamente. Vamos a comenzar entonces a que conozcan las 6 alcancías y como bien, ahí ya se voltearon las alcancías para darles la explicación correcta de qué trata una, ¿correcto? Vamos a comenzar con el salario, ¿correcto? Vamos a comenzar con el salario. Esta alcancía del salario se rompe cada 30 días. Óiganse bien, se rompe cada 30 días. Y es que, ¿por qué se rompe cada 30 días? Eso es como cuando ustedes ven una alcancía en la realidad, usted no la quiere romper, pero es que la tiene que romper cada 30 días. La mayoría de las personas que son asalariadas sobrevivimos, óigase bien. Estamos hablando del mundo en general, sobrevivimos. Y pues además de eso se montan en un nivel de gastos tan alto que para mantenerse en ese nivel de vida, pues tendrán que conservar su salario. Ahorita dígame una coyuntura como la que estamos viviendo, lo del coronavirus, o como otras coyunturas que tal vez se te puedan presentar como una crisis económica, esta que es la epidemiológica, pues otra que se presentó hace unos años atrás, que es la de la crisis hipotecaria. En cualquier momento los salarios, y tú eras un buen profesional, eras un buen empresario y te afectó esa crisis, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar con ese nivel de vida que tenías? Cuando esta alcancía la tenías que romper cada 30 días, pues está vacía, porque no tienes salario. Y hay un tema muy importante aquí, que es que cada vez que las personas son empleadas en el salario tradicional o en cargos tradicionales, los salarios tienden a disminuir, no a aumentar. Óigase bien, a disminuir, no a aumentar, o por lo menos a mantenerse, porque las empresas no se han reinventado la mayoría y les está costando muy difícil asumir retos a los cambios rápidos que está generando el mundo. Estoy hablando de la tecnología, estoy hablando de la distribución de los productos, la velocidad de distribución de los productos y han entendido muy lentamente, en algunos países subdesarrollados más. Hay países desarrollados que ahí están tomando decisiones, digamos, también acertadas con respecto a saberse reinventar en cómo llegar al consumidor final y eso pues los ha favorecido. Pero en el caso de los países subdesarrollados, imagínense, la mayoría de personas asalariadas sobreviven porque se montan en un nivel de gastos y pues terminan cogiendo la alcancía
a los 30 días y la rompen, ¿correcto? Otra alcancía que tenemos que revisar es la pensión. La pensión. Esta alcancía, oígase bien, se rompe a los 62 años hombre en Colombia y a los 57 años mujeres. En los regímenes de pensión en el mundo, pues hay dos regímenes que son muy comunes a nivel global, que son pues, los regímenes de prima media, que son con contribución definida, que es la del Estado, la mayoría de estados pues tienen este régimen. También está la de cuenta individual o régimen de ahorro con solidaridad, lo que le llaman el RAIS, o fondos privados, ¿correcto? Pero vamos a ver la diferencia de estos dos rápidamente para que tú veas que si yo estoy como asalariado y yo me perfilo a una pensión, entonces yo tengo que observar cómo estoy viviendo. Una se rompe cada 30 días y la otra se rompe a los 62, en mi caso, hombre, ¿correcto? Y su pareja, a lo mismo, a los 30 días, ella tiene que trabajar también hoy en día para conservar un nivel de vida alto que de pronto te estés montando y lo normal también es que papá y mamá están trabajando. Antes no existía eso. Antes mamá tenía tiempo, pero hoy en día para afrontar la situación económica, papá y mamá trabajan. Entonces, para la esposa también salario, un ejemplo, estoy hablando en una situación normal, y para la pensión a los 57 años, ¿correcto? O sea que esa alcancía para ella se rompe a los 57 años. Si yo quiero vivir dignamente, con tranquilidad, vivir dignamente no es tener billones o millones o tener 10.000 millones o 1.000 millones en la cuenta de ahorros o la cuenta corriente. No, eso no es dignidad. Dignidad es que yo tenga un nivel de gastos para vivir bien, que yo con eso vivo suficientemente bien, o sea, una casa, un carro, de pronto para pasear, para pues tener los gustos que requieras para tus hijos, pero sin exceder el tema. Y resulta que ¿cuánto vale eso? Si le has puesto valor, ¿cuánto te cuesta en ese nivel de vida que quieres vivir? Pues, ¿qué estás haciendo para tener un ingreso residual o recurrente que te permita vivir esos gastos? ¿Correcto? Entonces, imagínense esperándose hasta la pensión a los 62 años, 57 mujeres, pensando hasta allá y sabiendo que con el salario no puede ser porque pues a los 30 días pues te llegó y ya estás pensando en la próxima quincena o el día del fin del mes para que te paguen. Entonces pues es muy complicado. Entonces en el régimen de ahorro individual hay un tema muy importante que tienen que saber que ustedes tienen que tener más o menos aproximado a pesos de hoy aproximadamente 300 millones de pesos en promedio. Depende de cada caso particular, pero en promedio 300 millones para pensionarse sobre un salario mínimo legal vigente, ¿correcto? Entonces, eso cuando usted tiene un nivel de vida, teniendo claro que usted para vivir tranquilo necesita 5 millones, entonces es simplemente una regla de 3. Si si ahorras 300 millones para pensionarte sobre un salario mínimo, ¿cuánto necesitas ahorrar para pensionar 5 millones? Imagínate, supera los 1.200 millones de pesos. O sea, 1.000 millones de pesos para poder lograr esa pensión. ¿Y sabes cuánto te demoras acumulando un capital de 1.000 millones para vivir con 5? Pues imagínate, haz el cálculo. Entonces, las pensiones, los dos regímenes son muy buenos de acuerdo a cada necesidad y caso en particular. Entonces, en el régimen de Colpensiones, necesitas 1.300 semanas. En los fondos privados son 1.150. Y en Colpensiones necesitas 1.300 semanas en Colombia de cotización. Y además de eso necesitas la edad, ¿correcto? Necesitas la edad. Entonces, bueno, listo, yo tengo esas condiciones, pero también si quieres una mesada mensual digna, que si tú quieres vivir con 12 millones de pesos mensuales, pues tendrás que elevar tu cotización en los últimos 10 años en el IBL, ingreso base liquidación de los últimos 10 años. Entonces, cuando normalmente si te pones en un promedio salarial
superiores a 12 millones de pesos para cotizar ese máximo que te permite Colpensiones, pues prácticamente vas a tener unas responsabilidades muy importantes trabajándole a una empresa y pues lógicamente vas a llegar a los 62 años. En promedio, asesorando a las personas, yo me encuentro que son muy pocos los que llegan con una muy buena salud a los 62 años. No alcanzan a disfrutar esa etapa de reparto, esa etapa digna para vivir y lastimosamente, ¿por qué a los 62? Entonces, eso es lo que tienes que empezarte a preguntar. Oiga, si yo me paso a Colpensiones, listo, sí, hay que hacer unas cotizaciones de ley y elija la que más le conviene, pero lo que debe, y hay personas que le convienen los fondos privados y hay personas que les convienen Colpensiones. Por eso es que hay un tema que se llama la doble asesoría para evaluar cuál es el que más le conviene. Y entonces, en ese orden de ideas, en esta alcancía, pues prácticamente para yo vivir una vida digna, tengo que hacer muchos esfuerzos. Ya sabemos ahorrar y por eso mi trabajo también es ayudar a las personas en encontrarse en planeación financiera para lograr objetivos. Hay una frase muy importante antes de comenzar las otras alcancías que me formó que es: nadie planea fracasar. Óyase bien, pero la mayoría fracasa por no planear. Nadie planea fracasar porque están viviendo y sobreviviendo con estas primeras dos alcancías. Pero la mayoría fracasa por no planear. Y es que uno tiene que empezar a ver qué hace con el salario y con otra alcancía que les voy a mostrar a continuación, que son las cesantías. Es el ahorro que te permite, cuando estés cesante y no tengas trabajo, definir qué es lo que vas a hacer, cubrir algunos gastos mientras miras qué vas a hacer para definir hacia dónde te proyectas. Pero resulta que esta alcancía no cumple su propósito. La mayoría de personas que tienen cesantías, lo primero que dicen y se preguntan es ¿qué hago para retirarlas? Entonces la ley le permite para educación, para reformar su casa, para vivienda, pero cuando tú tienes un cartón, tú ahí ya no estás generando ingresos residuales, ¿correcto? No estás generando ingresos residuales. Tú tienes que después de haberte graduado, lógicamente estudiar es muy importante, pero que no te toque estudiar lo que realmente, es que me toca porque eso es lo que más da, no, que pues, estudies lo que realmente te gusta para que realmente tengas éxito. Y resulta que muchas personas terminan invirtiendo en muchas carreras, y no consiguen empleo. Y otros invierten en remodelando su casa, pero realmente si usted vive en el mismo techo, pues no hace líquida su inversión. Entonces no está recibiendo recurrentes. Entonces, ahí hay algo muy importante, que la mayoría de las personas viven con esas tres primeras alcancías. ¿Cuáles son las alcancías? Disculpen, ¿cuáles son esas alcancías que te permiten tener una claridad sobre el tema? Es la alcancía de los negocios. Y aquí viene lo más importante, estas tres últimas. Los negocios, uno puede montar un negocio desde un salario mínimo legal. De hecho, una de las labores del libro es enseñarle al que gana un salario mínimo legal que tiene la misma oportunidad de generar valor si se lo propone. Solamente es un tema de planeación financiera, ¿correcto? Entonces, en los negocios, yo empiezo a evaluar cuáles son los mejores negocios que hay en el mundo. Pues como planeador financiero me tocó que estudiar mucho sobre todo, economía urbana, inversiones en finca raíz, locales comerciales, restaurantes, consultoría, franquicias. Podemos alguna vez hablar de estos temas y ustedes no se imaginan lo importante que es evaluar cada uno de estos negocios, ¿correcto? Pero al evaluar muchos negocios a nivel nacional y evaluar muchos negocios en el mundo, inclusive, encontré en mi investigación, en más de 15 años, que hay un negocio que va a definir las nuevas megatendencias
para generar valor para las empresas y para los proyectos de generar un producto ganador y distribuirlo al mundo. Y ese negocio, ya vamos a hablar en particular de ese negocio. Nosotros lo que conocemos, antes de llevarlo a la conclusión final, porque el que más conocemos es finca raíz. Y la finca raíz, coloquémoslos un ejemplo como los que tocamos en pensión. Si tú tienes una casa que vale alrededor de más o menos 400 millones de pesos, una casa de 400 millones de pesos. Normalmente esa casa te da un arrendamiento del 1,5 millones, digamos 1,5 millones y eso, digamos de un apartamento de 400 millones de pesos, y eso siendo óptimo. Digamos que normalmente por cada 100 millones de pesos tú recibes 500.000 pesos, el 5%, ¿correcto? El 5% efectivo anual. Pero eso no estamos descontando los gastos, es decir, prediales, administración, costos de mantenimiento de la casa que le corresponden al dueño de la casa, ¿correcto? Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, oiga, ¿cuántas casas tengo de tener? Hagamos un ejemplo, de 200 millones serían alrededor de 1,800,000 pesos, más o menos, de arrendamiento. Entonces, ¿cuántas casas tendrías que tener de 200 millones de pesos para tener un ingreso recurrente o residual de 5 millones, como el que tomamos el ejemplo de la pensión? Tendrías que tener por ahí unas 5 casas aproximadamente. ¿Y cuánto te demoras adquiriendo esas 5 casas? ¿O cuánto te demoras, lógicamente, alquilándolas, y que si tienes esas 5, 3 te la desocuparon? Un ejemplo. Entonces, o quizás hubo un momento de crisis hipotecaria, algunos arrendamientos están pasando, o arrendatarios, pues están pasando una crisis también por el tema de la ayuda social que tiene que haber a nivel global en este momento. Entonces, es difícil planear ese tema también con las casas. Entonces, uno cuando invierte, tiene que invertir muy estratégicamente en economía urbana, y es decir, una casa de estrato 2 y 3 da un 5%, de estrato de 3 y 4 da más o menos una rentabilidad entre el 5 y el 6. Las que más dan rentabilidad son las de estrato 6, pues te puede dar una rentabilidad del 8 al 10% en valorización o negociación de ese bien inmueble. Pero cualquiera de esas 3 inversiones son muy importantes, pero todo está en el tamaño de tu ahorro, todo está en el tamaño de tu inversión. Y también tendrías que tener muchas casas. Entonces, esa que es la más común, pues también, si no haces una verdadera planeación de cuáles son los mejores negocios que te generan mejores recurrentes o residuales, pues no vas a tener una vida digna, una vida que de pronto no te esperes a los 62 años a vivirla, sino al contrario, antes que tengas una vida con tranquilidad, ¿correcto? Ahora, los negocios proporcionan unos ingresos para generar inversiones, pero uno no debe pasar a las inversiones no antes de haber creado un negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces estas inversiones requieren un mantenimiento. Hay una frase muy importante que me formó en la vida, que además de nadie planea fracasar, pero la mayoría fracasa por no planear, es este tema de que lo más seguro en la vida es la muerte y los impuestos, o como lo quieras llamar, la muerte y Hacienda, porque es lo más seguro. Tenemos que pagar impuestos. Es una obligación pagar impuestos. Y, que pues es que la corrupción y se la roba, no. Usted tiene que elegir bien. O sea, para eso hay un voto, para que realmente elijas bien y hagamos todos contribuyamos a un país mejor. Pero si tienes, digamos, independientemente de la política y todo el tema, ustedes tienen que planear los impuestos también. Y si yo tengo unas inversiones
y no tengo cómo sostener los impuestos porque era asalariado y ya no tengo salario, ¿qué termina haciendo? Vendiendo su casa al mejor postor, ¿correcto? Entonces lo vende al descuento, mucha gente por liquidez hace malos negocios por liquidez y así sucesivamente. Entonces, usted tiene que tener negocios, un negocio que le genere un ingreso para mantener esa inversión. Ahora, voy a correr aquí, que por aquí estoy tapando la alcancía de la que sigue, que es la especulación. Muchas personas cometen el error de coger, es que yo quiero vivir la vida de los sueños de ya, es decir, ya, yo no quiero esperar, no, ni siquiera se planean construirla. Y esos negocios son de miedo. Prácticamente asumen riesgos muy altos y cogen el salario y se lo llevan para especulación, al azul, del verde que ven ahí de primero al azul. Y dice, no, es que me dijeron que esta acción y que no, que Julanito de tal se ganó tanta plata y este tema. Y resulta que en la especulación es una muy buena alcancía para generar valor. De hecho, Bill Gates no es multimillonario, no solamente por lo que le generó Microsoft, sino porque él aprovechó invertir en los momentos que era, lo mismo Warren Buffett. Hay una famosa frase de Warren Buffett que dice, mientras unos se dedican a llorar, él se dedica a fabricar pañuelos, ¿correcto? Y todo el mundo está pendiente que en este momento Warren Buffett tiene una liquidez importante y no la ha invertido. Entonces, ¿en qué la va a invertir en esta crisis? Entonces, en ese orden de ideas, la especulación es un tema muy importante en acciones de compañías que de acuerdo al PIG de la compañía, usted sepa para dónde va esa compañía, de acuerdo a su balance general, de acuerdo a su PIG, no una acción especulativa. Entonces, yo clasifico en esa alcancía desde un semáforo de color verde a lo rojo, rojo, pues pasando por amarillo, naranja, naranja, rojo, rojo, rojo. Y pues yo trato de minimizar el riesgo en acciones, cogiendo las mejores acciones estructurales y eso genera valor. Lo que pasa es que cuando uno tiene negocios e inversiones, uno tiene que coger es el 10%, óigase bien, de lo que se ganó e invertirlo en especulación. Pero hay gente que dice, no, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero comprarme la casa de los sueños y tal, y metieron todo su salario, vendieron su casa y lo demás y lo metieron en especulación. Perdieron su plata, porque no sabían que en ese mercado hay otra frase muy importante del libro. El mercado es la suma del miedo y la codicia de sus participantes. Unos porque son miedosos por entrar y otros porque son codiciosos. Lo que tienes que es buscar un equilibrio seguro y controlar el riesgo. Entonces, cuando eso se da, entonces encuentras que también en especulación hay mercados de divisas, óigase bien, de divisas, que generan una muy buena valorización, pero generan un riesgo alto. Están calificados dentro de los puntos rojos pues, en inversión ahí. Y ahí sí ni se diga con las criptomonedas o las monedas electrónicas. Cuando quieran les doy una charla de criptografía financiera. Es un tema que ya funcionaba hace muchos años y que de todas maneras incluso hay criptomonedas que cotizan en bolsa, pero es que es un negocio de inversión de mucho riesgo. Te puede generar valor, pero es de mucho riesgo. Y ahí sí que en Colombia nacen algunas firmas que terminan haciendo cosas con estas operaciones y eso sí caen en fraudes y lo demás, ¿correcto? Pero lo importante aquí en esta alcancía de especulación es que tienes que tener la certeza de una compañía que se maneje bien, que tenga un buen gobierno corporativo, que tenga un buen balance, una buena inversión, un buen EBITDA y que seas bien asesorado en el control de riesgos de estos temas. Entonces, pero quiero centrarme entonces, ¿por qué la gente vive con el salario, la pensión, o dice vivir con el salario, la pensión y las cesantías, pero resultan que por no hacer una adecuada planeación terminan sobreviviendo? ¿Correcto? Óyase bien esta palabra, sobreviviendo. ¿Por qué? Porque donde llegue una crisis, por ejemplo, yo he visto pensionados que terminan financiando con su pensión la vida de sus hijos. ¿Por qué? Les pagaron toda la vida en el periodo de la acumulación grandes sumas de dinero en grandes profesiones. Ustedes saben que además de la inflación existe una inflación universitaria y resulta que
pues ya hoy en día las universidades están preocupadas porque ha disminuido mucho las matrículas por la tecnología, porque ya la información está en primera mano, pero la inflación universitaria es tremenda, es muy costosa. Entonces, en ese orden de ideas, lo que es la pensión, terminan financiando el proyecto de sus hijos porque salieron con MBA, no han tenido experiencia laboral, los mandan a otro, hasta doctorados, y no han tenido experiencia laboral, imagínense, y resulta que no consiguen empleo. Y prácticamente terminan sobreviviendo. Y es de una persona que es pensionada. Ahora, en las alcancías que se tienen que enfocar son en estas tres: negocios, inversiones y máximo el 10% en especulación. Cuando tengas mucho dinero, puedes hacerlo de Warren Buffett, puedes aumentar del 10 al 20%, pero no cometas el error de coger todo tu dinero, todo tu patrimonio y meterlo en especulación, ¿correcto? Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, una vez evaluando esto, yo les dije que yo les tenía el postre al final desde el punto de vista de la investigación. Me encontré que asesorando face to face a muchas personas han tenido unas carreras profesionales importantes en su vida. Lo que pasa es que el mundo cambió a una velocidad tremenda y hay algo que tienen que saber. La oportunidad que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, no la van a tener nuestros hijos. ¿Correcto? Entonces, tenemos que asumir el cambio, porque si no vamos a pasar momentos difíciles. En ese orden de ideas, cuando uno evalúa eso, prácticamente uno tiene que tomar decisiones acertadas hacia dónde va el mercado, hacia dónde van las nuevas megatendencias. Y como esa era mi principal preocupación, empecé a evaluar que había que asumir ese cambio, había que tomar esa decisión de saberse reinventar. Y resulta que me encontré que el mercadeo relacional es la industria del futuro. El mercadeo de voz a voz, el mercadeo en red o el mercadeo basado bajo la recomendación. Óigase bien, el 85% de las decisiones mentales que toman los consumidores están basadas bajo una recomendación. No es un estudio que yo hice, es una investigación. Paul Fisher, un economista muy famoso en Estados Unidos. Escritores muy famosos, y por aquí saco bueno, varios libros de los que tengo aquí. Digamos, estos libros de color como negro, azul y anaranjado son muy conocidos, de Robert Kiyosaki. Libros como Tony Robbins, o sea, el que, digamos, personas que han estudiado muchísimo el mundo de los negocios y asesorado a muchas personas en inversiones en el mundo, muchas personas. Pues les cuento que prácticamente es increíble. Yo siempre quise saber en común qué había inspirado a estas personas a ser multimillonarios, porque es que han hecho multimillonarios. Si ustedes se ponen a hablar con las personas más exitosas en estos nuevos tiempos, se han leído un libro de estas personas, de Tony Robbins, de Robert Kiyosaki, de Paul Fisher, de muchos, no quiero, hay una lista de más o menos, yo tengo una lista de, 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 de autores muy importantes y quisiera, bueno, hay una cantidad, tengo muchos. Hay una autor mucho que me acuerdo, es que lo estoy recordando en este momento bien, Norman Pilzer, ya les recuerdo, les quedo viendo el apellido completo. Él habla sobre la expectativa creativa positiva y sobre las personas que se reinventan también en el pensamiento positivo. Y ustedes no se imaginan cómo han generado valor a inversionistas que están manejando hoy en día la economía del mundo. Estoy hablando, fueron inspiradores de negocios como Airbnb, WhatsApp, Facebook, Amazon, Carlos Slim con las empresas de telecomunicaciones, etc. ¿Y sabes de dónde sale toda la base de todo eso dentro de mi investigación? Es que en 1947, que se llama Robert Metcalfe,
Y en 1976 salió la ley Metcalfe, es una ley, imagínense, que dice que el valor económico de una red, oígase, de una red de consumo de un producto o de un servicio, ¿correcto? En este momento, a tiempos de hoy, de productos de consumo, de consumo de productos o un servicio. El valor económico de una red es igual al número de usuarios registrados. Y eso, imagínense, ha facturado tanto que llevó a temas como Netflix tener éxito. No era ir al supermercado, no era ir y desplazarme a adquirir un servicio o a divertirme o lo demás. No, eso no era. Era que si tú tenías un buen producto, ¿cuántos eran el número de registros que tenías en tu red para que adquirieran ese producto? Puede ser desde... Y ahí viene lo del apalancamiento, no necesitabas desplazarte, solamente era tener la visión. ¿Y qué es una visión? Es la capacidad de ver lo que otros no pueden ver, porque tú tienes que hacer que entiendan lo que tú entiendes. Imagínense, es que yo no sabía que eso era así, la naturaleza de todo eso inspiró a compañías de telecomunicaciones y estas compañías como Rappi y todas estas empresas que hoy en día están teniendo éxito, sí, porque es en el número de usuarios registrados. O sea, ¿cuántos registros debe tener Rappi en celulares? Imagínense que WhatsApp tenía problemas de seguridad, tú ya no te podías salir de WhatsApp porque todo el mundo tenía WhatsApp. Entonces, si yo decía, es que WhatsApp tiene problemas de seguridad, entonces yo para qué me salgo si todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces, no, me tocó que regresarme, no me puedo salir. Eso te lleva al número de usuarios activos. Y la segunda es consecuencia de la primera. Tú puedes tener usuarios, pero ¿están consumiendo el producto? Yo sé que cada uno de ustedes en este momento tiene un celular, pero están activos porque tienen que pagar la mensualidad para poder tener todo el servicio. Usted puede tener el celular, es un usuario registrado, pero lo puede tener conectándose en Wi-Fi y no está pagando. Pero si los tiene registrados facturando, pues imagínate. Eso es, el valor económico de una red es igual al número de usuarios registrados, ¿correcto? Ese es n elevado al cuadrado. Entonces, si tú le dices a una persona sobre un buen producto, ese producto lo va a recomendar, o ese producto, o ese servicio lo va a recomendar. Pero resulta que ese producto, al recomendarlo, ese n se eleva al cuadrado. Entonces, si n fuera 10, esos 10 personas se convirtieron en 100 personas. 10 por 10 igual a 100. Imagínense a la n potencia y siga creciendo. Eso es lo que llaman un crecimiento exponencial, no lineal. Exponencial. Y las empresas se quedaron en lo lineal, ¿correcto? Y la mejor forma de crecer exponencialmente es en el mercado relacional. Por eso es que una empresa del sector real que sepa el valor que tiene esto puede incrementar sus ventas en 2 dígitos rápidamente con el mercado relacional. Lógicamente tienes que tener un producto ganador. Y ahí es donde quiero empezar a ligar esto. Encontré una compañía que sumaba a esta nueva era de el valor económico de una red, que se iba a proyectar en el mayor número de usuarios en el mundo. O sea, que además de cuando la vi, yo dije, no, esto va a suceder, pero yo no me voy a quedar atrás. Esa empresa, por eso lo llamé la nueva era, porque sus pilares están centrados en un producto que genera la velocidad de rotación y la velocidad de recomendación, n elevado al cuadrado, ¿correcto? O n elevado a la n potencia, crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que permite a través de la ley de apalancamiento o lo que hablaba de una ley, la ley Metcalfe de Robert Metcalfe? Es un producto. Y yo lo estaba esperando este producto que cumpliera entre el 90 y el 100% que esto se cumpliera. Esto es que energice a las personas porque es un producto de consumo que lógicamente les dé una energía natural, porque vamos a ver, es una planta natural, que revitalice a las personas porque da bienestar y salud, porque el producto tiene 200 fitonutrientes y más de 150 antioxidantes, que armonice, es decir, que además de que si tú te sientes bien, tu vida va a funcionar bien. Si tu cuerpo y tu mente están bien, tú tomas las mejores decisiones y tu trabajo es eficiente,
¿correcto? Y tu trabajo es eficiente. Entonces, en ese orden de ideas, encontré ese producto que a través de era de la conectividad, de las conexiones, y que a través de lo que estamos viviendo hoy en día, de pronto se iba a producir, de hecho, porque todo el mundo iba a generar un home office en su casa. Ya muchas empresas están trabajando a través del esquema home office, independientemente de la epidemiología que estamos viviendo, el caso epidemiológico que estamos viviendo. Pues les cuento algo que el coronavirus nos obligó a que esto home office acelerara y nos puso a trabajar así, desde las casas rápidamente. Y hoy en día, como lo ven ahí en la foto, una persona, una familia, digamos que eso es una familia, hermanos, primos, lo que sea, familiares, papá, mamá e hijo, lo que sean, pueden tomarse una taza de café y estar al frente de un computador y ver crecer su negocio. Porque la ley Metcalfe, que fue de hace muchos años, el valor económico de una red es el valor, el número de usuarios que tengas en tu red de consumo y que se vaya por voz a voz, como lo hizo Netflix. Baja a través del celular, baja tal, descarga aquí, descarga allá. Y que tengas la plataforma de una compañía que te permita eso. ¿Correcto? Esa compañía la encontré, pero antes de mostrárselas, quiero decirles algo. Que hay otra investigación además de la ley Metcalfe. La Escuela de Negocios de Harvard dice que debe tener un producto de consumo masivo y alta velocidad de rotación. Y cuando me dijeron que el café iba a ser negociado a través de mercadeo relacional o el bien llamado network marketing a nivel del mundo, que lleva más de 60 años y que hoy en día está tomando una relevancia tremenda, que hasta el presidente de la ANDI, en una encuesta que le hizo Yamida Ahmad hace poco, le dijo que iba a pasar con los hogares colombianos porque iba a haber mucho desempleo. Imagínense las cifras desde 1980 sobre cifras de desempleo por el tema del coronavirus. Ahorita imagínense un país subdesarrollado. ¿Qué nos espera finalizando el 2020 y comenzando el 2021? Entonces, pues resulta que llegó una compañía que va a contrarrestar eso, que ante esta entrevista que le hicieron a Landy decían, al presidente Landy, él decía que hay una industria que puede ayudar muchísimo a mejorar el PIB per cápita por persona y que reemplace ese salario de las personas que hoy en día no van a tener, porque eso ya está sucediendo en Estados Unidos. Entonces, un producto que de acuerdo a la Escuela de Negocios de Harvard cumplía con la primera condición, que tenga un producto de consumo masivo y alta velocidad de rotación. Y el café, ¿quién no se toma una taza de café 1, 2, 3 veces al día? Y el producto no es el café, ya vamos a hablar del producto. El café es un medio para consumir el producto, pero el café es veloz, es muy veloz en consumo. Es la segunda bebida más tomada en el mundo después del agua. Es el segundo commodity más transado en la bolsa de Nueva York después del petróleo. Es un producto anticrisis. Si hay crisis, la gente toma café. Y si no te gusta el café, la gente va a tomar café. ¿Correcto? Entonces, y si no te gusta el café, te va a gustar un café saludable porque no vas a tomar el mismo café. Entonces, y vas a hacer el negocio a través de la tecnología. Eso te va a permitir socializar, como ves ahí, socializar a través de la pantalla. Yo en este momento no conozco a muchas personas que están conectadas aquí, porque son invitadas de los equipos que tenemos. Y resulta que hay equipos incluso hasta en Estados Unidos y en Canadá, donde tenemos unos líderes espectaculares que han crecido tremendamente y que van a crecer y van a tener un futuro, les auguro un futuro muy, porque son pioneros en la estructura del tema. En Estados Unidos ya está la compañía, pero va a llegar a Canadá. Y resulta que ellos ya son pioneros en Canadá. Y así en Centroamérica, así en Sudamérica. Y resulta que a través de esta pantalla estoy socializando. Y mire lo que le permite tener una alcancía que no se va a romper, porque siempre se va a llenar automáticamente. ¿Por qué se va a llenar automáticamente? La velocidad del producto y la conexión que usted hace entre la empresa y el producto hace que usted sea socio y que además el producto se consuma y usted facture como socio. Y como el producto, usted factura es como por el producto, entonces, y que las personas lo promuevan,
ese n al cuadrado va a tener una tacita de café a la derecha y una taza de café a la izquierda. Lógicamente, tienes que estar compensado en los dos lados del equipo para que la utilidad de una taza la coja la compañía y la utilidad de esta taza la cojas tú. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el número de tazas que vas a tener en los dos equipos para que crezcas y compenses con la compañía? Entonces, incluso una persona debajo de tu organización puede ganar más dinero que tú, porque hizo una distribución compensada más alta que la que hizo el que lo patrocinó. Entonces, depende de cada quien tener el mayor número de producto o de participación de producto en las Américas. Y eso, el producto es este. Y con esto ya voy terminando para que ustedes vean por qué yo tomé una decisión en un negocio que yo soy asalariado con un muy buen salario, gracias a Dios, y le doy gracias a una compañía que me ha enseñado mucho también, pero que también desde el punto de vista vimos el emprendimiento y decidí emprender en la mejor compañía de acuerdo a mi conocimiento y la estaba esperando por mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque Harvard dice que el producto debe ser único y este producto, del cual les voy a hablar, no se puede duplicar. Es único en el mundo. El 85% de la producción mundial de este producto, que se llama Ganoderma lucidum, el rey de las hierbas, lo tiene esta compañía llamada GanoExcel. ¿Correcto? Ese es el símbolo. GanoExcel es el único proveedor de Ganoderma lucidum del mundo, óigase bien, que posee sus propias instalaciones de producción. Los hongos es un hongo que se cultiva de manera silvestre, es orgánico. Yo lo traje de Malasia. Es un hongo orgánico que debajo de las esporas del hongo se concentran 200 fitonutrientes y más de 150 antioxidantes. Ese extracto hidrosoluble se le ocurre la brillante idea de llevarla a través de suplementos dietarios a este señor que descubrió esta producción mundial del hongo Ganoderma. Y resulta que ese hongo lo lleva a potencializarse en salud y bienestar a las personas, porque la gente, a través de un hábito de tomarse un café y una taza de chocolate, pues va a tener bienestar porque tiene 200 fitonutrientes y más de 150 antioxidantes en estos fitonutrientes. En épocas de coronavirus, háblese con la persona que lo invitó a esta reunión y vas a ver todas las propiedades que tiene para generar cuerpos más inmunológicamente protegidos. Hay quienes dicen que vamos a tener que convivir con el coronavirus y resulta que pasarán más o menos hasta el 2022 porque vamos a tener que vivir con aislamiento social. Y entonces preparen sus cuerpos con la planta, el rey más de la hierba, la planta medicinal más poderosa del mundo. Los hongos se cultivan y se cosechan en enormes invernaderos de clima controlado, donde cada variable puede controlarse cuidadosamente y garantizar su pureza. Ahora, pues lo que garantiza esta calidad y esta pureza es el hongo a través de una siembra en bolsas de polietileno, encapsulan una tierra orgánica que es el fajón de caucho con cáscara de arroz y de un árbol de caucho que se llama el ciruelo silvestre, que solamente se da en las selvas húmedas asiáticas, ¿correcto? Entonces, ustedes saben que la medicina orgánica asiática es muy conocida por las farmacéuticas en el mundo. Y te haces una pregunta, ¿por qué una planta maravillosa que es milenaria, por qué apenas la venimos a conocer en las Américas? Pues yo diría que en las Américas hay más índices de cáncer, de obesidad y de todo porque la industria de la alimentación se volvió un negocio, porque desafortunadamente no todas, pero algunas farmacéuticas se volvieron un negocio. Entonces, por eso hay más índices de cáncer, de obesidad, de diabetes, de muchas enfermedades. Ahora, lo que hace esta compañía es conectar a un distribuidor como tú para llevar a la mesa de los consumidores un café y una taza de chocolate saludable, y tenemos una responsabilidad muy grande de llevar bienestar y salud a las personas. Ahora, este extracto 100% hidrosoluble va a llegar al cuerpo humano y te van a seguir pidiendo el producto porque se van a empezar a sentir bien. Así que el extracto de Ganoderma es GanoExcel y GanoExcel es Ganoderma. ¿Cuál es la misión? Tener el mayor número de participantes, consumidores de este producto en las Américas
Y creo que esta compañía se perfila a ser la más grande en la industria del bienestar, porque a través de suplementos dietarios, una idea innovadora, que dice Harvard, único innovador, único el producto, innovador como lo lleva el consumidor, a través de suplementos dietarios, pues lo califiqué entre 90 y 100 y dice, wow, esto va a hacerlo ya. Y así empecé y conecté personas en las Américas. Tenemos en 0,09% en Colombia, de los números de tazas de café nomás que se consumen en Colombia. Ahorita dígame en las Américas. O sea que nosotros no vamos a alcanzar a ver la abundancia de esta compañía, la van a ver nuestros hijos. Y yo ya conseguí la libertad financiera. Mi esposa le tocaba trabajar, ella ya es libre financieramente. Tengo hijos campeones de golf, vivo en una hermosa casa, hago parte de un club deportivo y viajo cada vez que juegan golf. Y lógicamente he viajado a muchos países con esta compañía. El señor que ven ahí es el que los está invitando a ser socios para aumentar la participación y el posicionamiento del producto en las Américas. Y lo único que tienen que hacer es conectar, porque ya está todo investigado, ya todo está creado. Todo, apalánquese en una compañía que te pone todo, no te preocupas en el desarrollo del producto, en página de internet, nada de eso, solamente es conectar personas. Y a través de Servientrega en Colombia le llega el producto y a través de Federal Express en Estados Unidos y de los diferentes países con la mejor compañía de distribución. Entonces, en ese orden de ideas, si tienes claro el futuro, desde ya empieza a planear desde hoy el éxito. Porque la compañía te va a dar todo para que distribuyas este producto. Y te vas a poder apalancar para que le llegue el producto a los hogares en grandes compañías de distribución. Te vas a poder apalancar en compañías de recaudo, como en Colombia sería el Grupo Aval, con Banco Bogotá y Banco de Occidente. Imagínense, no tienes que sino conectar a través de Zoom, a través de Teams, a través de cualquier mecanismo de comunicación desde tu casa y sentirte como un gerente de marca. Les muestro mi stand de marca, ahí lo ven. Tengo 3 en 1, Ganoderma Puro, Cordyceps, que es una planta maravillosa, ya les hablarán las personas que los invitaron, y tengo mi stand de producto. ¿Qué hay que hacer? Llevar este producto ganador para salvar muchas vidas a las personas. Así que esta presentación les permite ver con claridad cuál va a ser la empresa que más va a facturar, oígase bien, en las próximas décadas, porque tiene las 3 megatendencias. La primera, la industria del bienestar y la salud. La segunda, la industria de la conectividad, la conexión. Y la tercera, la industria del café, la bebida más tomada en el mundo hoy en día después del agua. Entonces, ustedes tienen claro el futuro, tendrán éxito en sus vidas y tendrán una vida digna. Para mí ha sido un placer compartir esta presentación con ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Diamante Juan Carlos, por esta información tan importante. Tu visión, tu experiencia nos demuestra aún más que el que sabe, el que sabe de negocios sabe definitivamente. Muchas gracias porque sabemos que muchas personas estaban conectadas en este espacio por primera vez tratando de tomar una decisión acerca de nuestro modelo empresarial y bueno, bienvenidas a todas esas personas que hoy se conectaron y que están tomando una decisión en este momento. Muchísimas gracias y esperamos verlos la próxima semana en nuestro canal en un tema muy, muy interesante también. Muchas, muchas gracias.